Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les vuelvo a saludar. Todavía estoy de viaje y bueno, ya es una promesa que la próxima vez ya va a ser en vivo la próxima sesión. Y bueno, vamos hoy a continuar con nuestro tema. Quería hacerles una pequeña observación, por ahí un pequeño errorcito salió que la anterior era la clase 2, no, en realidad era la uno, hoy o sesión uno y hoy es la sesión número 2 o clase 2 como quieran llamarles igual. Y empezamos a hablar sobre el capítulo 7 de los Romanos, porque en las sesiones anteriores de la primera parte que estuvimos juntos, estuvimos analizando muy bien todo lo que se refiere a la vida, el cambio de vida, la vida sin Cristo, el cambio de vida con Cristo, y cómo nosotros pasamos de una condición diferente, espiritualmente hablando, y probablemente, depende de cada quien, en el entendimiento e inteligencia, que también haya una transformación del alma, una renovación del pensamiento. Y finalmente el cuerpo, que bueno, sigue estando sujeto a las leyes de la corrupción. Eso tendrá su cambio, lo comentaremos más adelante. Vamos a posicionarnos, como lo mencioné en la sesión anterior, en el capítulo 7 de los Romanos. Y les pedí que hicieran una lectura de todo el capítulo. Pero para esta sesión vamos a iniciar a partir del versículo 4. Así es que si tienen su Biblia, les voy a pedir por favor que la puedan abrir y vamos a leer desde ese capítulo y vamos a ir analizando detalles de mucha importancia. Dentro de lo que nosotros debemos de comprender, porque tiene una relación tan íntima y tan estrecha las leyes de Dios con la creación del hombre, que una de las partes fundamentales de la creación fue la propagación del género humano para que el Señor Dios pudiera hacerse evidente y presente en la misma creación y a lo largo de la existencia de la humanidad. Se trastornó todo por causa del pecado, como lo llegamos a mencionar, pero Dios no ha dejado de estar presente, no en forma visible, pero sí a través de la bondad de la predicación del Evangelio, el creer en el Evangelio de Cristo, el creer en el nuevo nacimiento y experimentarlo para que de esta manera y por obra del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, una genética dada por Dios mismo, que está disponible para todo aquel que cree, venga vida nueva, sea una nueva creación en Cristo, y así quedamos totalmente transformados y convertidos en el Espíritu para poder accesar y que tengamos nosotros ya toda la libertad de estar incluidos dentro de lo que es las leyes o la ley de la gracia. Todavía tengo algo que comentar acerca de la ley escrita por el dedo de Dios en las tablas que se le dieron a Moisés. Vamos a empezar de ahí, desde el versículo 4, ahí podemos hacer la lectura. Pablo está teniendo pues para los que eran judíos y creyentes ya en Cristo, una verdadera confrontación, porque estamos hablando de siglos de tener una relación y una convivencia con todos los estatutos, todos los decretos, todos los mandamientos de la ley de Moisés, que también incluían rituales, ¿sí? Todos los rituales que se hacían para cumplir con cada uno, por ejemplo, la expiación de los pecados, las ofrendas de la paz, todos los rituales sacerdotales del holocausto, del incienso, del altar dentro del lugar santo, el menorá o la lámpara, la entrada del sacerdote al lugar santísimo que se hacía cada año para confesar los pecados de la nación. Todo eso era algo que se siguió puntualmente. El respeto por transcribir con una extraordinaria exactitud
la Torá, después, posteriormente, fueron quedando escritos por aquí y por allá todos los libros de los profetas, ¿sí? De Isaías, de las crónicas, la historia de los reyes, los salmos, el libro de Job, o sea, todo eso que constituye el antiguo pacto. Pero nosotros estamos enfocados en lo que es la ley dada por Dios a el hombre. Ahora, vamos a ver cuál fue la principal situación que el Señor Jesús pudo posicionarse para confrontar a los fariseos y a los doctores de la ley, a los escribas, a los sacerdotes en su tiempo. Al estar ellos tan posicionados con los cumplimientos de la ley de Moisés, que inclusive llegaron a acusar a sus discípulos de haberse vuelto unos infractores de la ley que merecían un castigo, ¿no? No se lavaban las manos, cortaban espigas en los sábados, toda una serie de cosas que el Señor Jesús fue rebatiendo y debatiendo en su momento oportuno, ¿no? Y fueron tales las respuestas que no pudieron contradecirle, no pudieron confrontarlo, lo dejaron en paz, pero no cesó la persecución. Así también esto fue comprendido por el apóstol Pablo. Ustedes se acordarán que él fue fariseo, experto en la ley, perseguidor de la iglesia, ejecutor o al menos como fiscal religioso de muchos que empezaban en la iglesia primitiva. Y precisamente esto nos lleva al tener una exactitud de la gran diferencia que existe entre lo que es la ley de Moisés con la gracia en el Hijo, o la ley del Espíritu de vida, que vamos a ver, yo considero, la próxima sesión. Hoy vamos a continuar con lo que todavía debamos de comprender, lo que es el estar asidos, estar enseñoreados por la ley. Aquel que todavía no ha nacido de nuevo, pero que conoce la ley, la respeta y trata de obedecerla. En el versículo 4 del capítulo 7 a los Romanos dice así: así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Fíjense, con estas pocas líneas que he hecho lectura, ya encontramos una extraordinaria pues información, ¿no? Y una información importantísima para comprender el tema. ¿Por qué han muerto? ¿Por qué hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo? Porque el Señor Jesucristo se hizo presente o se apareció en su ministerio terrenal a todos los que le escucharon en su mensaje, en sus predicaciones, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que ustedes se acuerdan son capítulo 5 de Mateo, y que ahí hubo pues, una predicación, un sermón, fue propiamente eso, de lo que es y podemos reconocer como la constitución del cielo. Bueno, pero hubo otras partes en la Escritura en el que el Señor Jesucristo va a manifestarse con un ejemplo para que fuese entendible lo que significaba su cuerpo físicamente y que después tendría una aplicación para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? O sea, que primero el Señor Jesús se manifestó con un cuerpo terrenal, a imagen y semejanza de nosotros. Después Él, para llevarnos a un entendimiento de esa transición de un cuerpo terrenal y físico como Él lo tuvo, porque Él sabía que iba a ir a la diestra del Padre y ya no iba a seguir ministrando personalmente, se iban a quedar los discípulos y sus sucesores. Pero ahora Él da un ejemplo que entendemos sería su cuerpo, pero ya sería también a la vez la iglesia, que Él seguía siendo la cabeza, pero ahora teniendo un cuerpo, sería cada uno a lo largo de los siglos, hasta el día de hoy, lo que falte, su iglesia que lo componen cada creyente que ha nacido de nuevo.
Entonces, vamos a leer algunas escrituras muy importantes para comprender esto. En el capítulo 15 y aquí lo pueden ver en la diapositiva, en el capítulo 15 de San Juan, vamos a ver qué dice ahí, vean cómo está, y habla, le pusieron por subtítulo, Jesús, la vid verdadera. ¿Qué nos habla allí? Y ustedes la pueden ver hasta abajo en su diapositiva, pueden ver bien que está anotado ahí, Juan capítulo 15, porque prácticamente todo el capítulo 5 nos trae esta revelación con el ejemplo de la vid, que si bien hay algo interesante el comparar algo con el árbol de vida del huerto del Edén, con el primer Adán, ahora con el postrer Adán, es la vid verdadera, que sería nuestro propio árbol de la vida, árbol de vida en Cristo, porque así lo entendemos con lo que Él está a punto de predicar en este capítulo 15 de Juan, ¿sí? Dice así desde el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Recuerden ustedes que los yo soy es una manera de entender también que la deidad está presente, en este caso, a través de Jesucristo. Y dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque yo soy una vid en la cual su fruto es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al seguir la lectura dice, y mi padre es el labrador. ¿Cómo era o debía haber sido finalmente juntamente con Adán, el labrador en el huerto del Edén? ¿Sí? La parte espiritual que le correspondería al padre y la parte física de labrar el huerto del Edén y cosechar Adán y disfrutar del producto físico, terrenal, pero en un ámbito de eternidad por parte de Adán. Bueno, siguiendo esta lectura, dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano, o pámpano significa rama, las ramas de la vid que contienen todas las uvitas, ¿sí? Que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, es improductivo, no está produciendo nada, aunque está aquí la vid verdadera, es decir, aunque está Cristo presente hoy en la tierra, pero hay quienes lo han conocido, han escuchado el mensaje del Evangelio, pero no hay ningún cambio en su vida. Hay, tal parecer, un conocimiento intelectual de la palabra de Dios solamente. Dice, ay, qué simpático. No, sí, qué bueno, qué buena onda fue Jesús, ¿no? Qué bien se portó, qué buena gente, qué buena persona, tan bonito que era. Debe haber sido hermoso oírlo y todo, hasta ahí. Pero el cambio sustancial de la mente, de todo el ser, no lo tuvieron, como muchos, que inclusive Pablo sufrió eso con algunos colaboradores que lo abandonaron. Alejandro el Calderero, Himeneo y Fileto, bueno, hubo varios, ¿no? Que lo abandonaron. Y esos precisamente, estos pámpanos que no llevan fruto. Como son personas que solamente han tenido una información a nivel del alma, para el reino de Dios no son productivos, se tiene que podar, se tiene que quitar, regresará a un estadio inicial, puede ser posible, y va a ser tremenda esa situación, porque habiendo tenido la oportunidad de haber sido transformadas sus vidas en algo productivo verdaderamente, no lo van a hacer. Entonces, el que se encarga de quitar eso, porque a él le corresponde, es al Padre Celestial. Es decir, podríamos decirlo hoy en una manera muy práctica, se terminará su oportunidad de vida terrenal para pasar a una estancia eterna, pero alejado del Padre, separado del Padre eternamente. Y tiene su nombre, pero ahora por lo pronto no lo menciono, sino en su momento será oportuno decirlo. Entonces esa eterna separación va a imposibilitar definitivamente al que se pueda tener una comunión, una relación y estar siendo productivo, como debe de ser un buen pámpano dentro de la vid verdadera. Y bueno, después seguimos la lectura, estamos en el versículo 2.
a la mitad del versículo 2. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y esta referencia, de la cual después Pablo, que entendió muy bien y que nos va a hablar de ella en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, que nos habla acerca del fruto del Espíritu. ¿A qué fruto se estaría refiriendo el Señor Jesús? Al del Espíritu, pero todavía no era tiempo de revelarlo, sino hasta que viniera el Espíritu Santo, después que Él se fuera a la presencia del Padre, viniera el Espíritu Santo, llenara a los discípulos que ya habían, al menos los apóstoles, el Señor ya les había soplado para recibir el Espíritu, esta primer generación y otros más que estaban ahí en el aposento alto, y al recibir en el Pentecostés como una llama que descendía del cielo, reciben la llenura del Espíritu Santo, ya tenían toda la habilitación, toda la posibilidad de predicar las buenas nuevas de salvación y que a través de la propagación del Evangelio, la predicación del Evangelio, la gente que escuchara y creyera ya tenía la posibilidad también de poder ser transformados y ser cambiados, mudada su situación, circunstancia espiritual al nacer de nuevo. Pero primero fue esa generación que fueron los discípulos y todos los demás, 120 personas reunidas, que recibieron esa habilitación, esa dunamis o ese poder del Espíritu Santo. Bueno, ellos ya tuvieron la posibilidad de empezar a generar fruto y fruto del Espíritu, que cuando nosotros leemos el capítulo 5 de los Gálatas, que voy a hacer una pequeña lectura recordatoria de lo que está acá, donde él dice acerca del fruto del Espíritu, y vean cómo se habla muy bien y muy claramente de lo que es el fruto del Espíritu. Dice así, en Gálatas 5:22. Si tienen ahí su Biblia, pueden buscarlo. Gálatas 5:22 dice así, hablando de este fruto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y cómo es que se nos facilite el entendimiento de lo que estos componentes del fruto son? Bueno, todos estos componentes del fruto son conductas santificadas. Repito, los componentes del fruto, es un solo fruto, ¿sí? Hay una sola vid, nada más. Del fruto del Espíritu, no de los frutos, ¿sí? Del fruto en singular. Los componentes del fruto del Espíritu son varias cosas, que son semillitas dentro de una uva, ¿no? Que tiene varias semillitas, pero cada uvita tiene, cada semillita de una sola uvita tiene su característica propia, que dará su propia planta. Y así también el fruto del Espíritu, cada uno tiene diferentes semillitas en una sola receptáculo o contenedor, que sería nuestro propio espíritu y nuestra alma también, en este cuerpo. ¿Y qué sería cada uno de ellos? Vamos a verificar si son conductas. Bueno, cuando dice aquí amor, en el original, en el griego, no es el amor tal como lo conocemos de una forma muy simplista, ¿no? Estoy enamorado, me voy a casar y te amo, o no sé, el amor a los hijos, ¿no? De hecho, hay varias clasificaciones de amor que se mencionan también en el Nuevo Testamento, que son el amor ágape, que es el amor de Dios para con nosotros, el amor filial, que es el amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, el amor eros, que es el amor en la intimidad matrimonial, el amor astorgos, el amor en la amistad, el amor a la creación, etcétera, dependiendo de qué tipo de conducta tengamos y con la relación con la persona o con quien amamos, ¿sí? Por eso es un poco general en nuestro idioma castellano y eso, pues bueno, no fue muy bueno que digamos, pero
así está escrito y así lo entendemos. Bien, ¿qué es lo que involucra el amor? Y se encontró una palabra que no está en muchas Biblias, pero que se entiende muy bien, que es el afecto, ¿sí? Una traducción más concreta y específica es el afecto, porque nosotros sí podemos tener afecto a nuestro prójimo, porque estas son conductas, y son conductas que uno va a mantener no solamente con nuestro prójimo, sino también con nuestro Señor Dios. Entonces, el amor o el afecto se involucra desde el amor ágape, que es el amor a Dios, y mi conducta va a dar evidencia de que yo amo al Señor con todas las fuerzas de mi espíritu, de mi alma, con mis fuerzas, con mi entendimiento, el amor ágape. Pero también yo voy a desarrollar un amor con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, el amor que tiene mucho que ver con la fidelidad, el apego, el cuidado de la familia, el amor fileos, que es así en el griego, y es un tipo de amor, pero finalmente es amor, afecto, ¿sí? Es otro tipo de conducta. Yo no me voy a conducir igual con el Señor como me conduzco en el amor a mi esposa, no, ni el amor a mis hijos o a mi familia, no, cada uno tiene su diferente manifestación de conducta. Ahora, estamos hablando del fruto del Espíritu, porque de ese estaba hablando el Señor Jesús, si estamos unidos a Él, que es la vid verdadera. Entonces, la manifestación de mi conducta santificada en mi relación y comunión con el Señor, que va a ser la honra, la obediencia, el sacrificio para con el Señor, de acabar con mi carne, la adoración, la oración, todo lo que manifestar y la fe, o sea, todo lo que es espiritual en nuestra relación con el Señor está contenido dentro de este afecto o amor ágape. El amor filios con mi familia, ya lo menciono, el amor astorgos, que es el amor a cualquier prójimo que yo vea, eso, los buenos modales, la cortesía, la buena educación, el ser puntual, los valores del carácter de Cristo aplicados en la vida diaria, ¿sí? Que son cerca de 50, casi 50, que es la honestidad, la puntualidad, la perseverancia, la deferencia, todo lo que tenga que ver en nuestra relación con nuestro prójimo, sea o no sea cristiano, se porte mal con nosotros o se porte bien. Eso es conducta santificada, ¿sí? El cuidar la creación de Dios, siendo aseados, limpios, obedientes a las leyes de los países donde vivamos. Ay, no, pero es que hacen esto. Dios se va a encargar de juzgarlos. Nosotros, buenos ciudadanos, obedecemos por obediencia y eso es una evidencia de fruto en el espíritu. ¿Sí? El primero, el afecto. Y esta primera manifestación, se dan ustedes cuenta que es muy amplia. Podemos derivarla y combinarla inclusive con varios de los componentes del afecto o del amor según el fruto del espíritu, y que no puede desarrollar cualquier persona, solamente aquel que ha nacido de nuevo. Bien, primer componente del fruto del Espíritu, que viene de la vid verdadera, que viene de acá del capítulo 7 de Romanos en contraste, ¿sí? Con el capítulo 7, de que ya estamos muertos a una mala conducta. Me regreso un poco al capítulo 7 de Romanos, ¿no? Yo antes no me interesaba el prójimo, podía encontrar a alguien herido en una banqueta, vereda o camino, como quiera que se diga, y lo veía indiferente y me saltaba, lo dejaba ahí, yo por qué lo voy a ayudar, yo por qué le voy a hablar bien, yo por qué voy a ser cortés o educado, si no nunca me considera, etcétera, una conducta totalmente carnal. Pero eso es evidencia de que está muerto en el espíritu. Somos y fuimos, quien no ha recibido el nuevo nacimiento, delincuentes espirituales, así como se oye, delincuentes espirituales.
¿sí? Y no es menor eso, porque esa muerte de la que habla Pablo en el capítulo 7 es estar inoperante, como lo dice aquí en la vid verdadera el Señor Jesús. No, eres un pámpano que no produce nada. Pues si estábamos muertos en delitos y transgresiones espirituales, que nos hace estar sujetos a la ley y al juicio de Dios, como ya lo vimos en las primeras clases, pues imagínense, ¿no? Ahora, hay evidencias, porque son conductas, porque son evidentes, según lo que hemos mencionado. Entonces, la evidencia de mi cambio por el nuevo nacimiento, de que yo amo a mi prójimo, pongo la otra mejilla, y el Señor se va a encargar de tener la mano del segundo golpe, ¿sí? No me va a llegar a mí, no me va a pasar nada, pero cumplo eso, y es maravilloso porque a la vez que estoy cumpliendo con la ley, ¿sí? Correctamente, yo ya estoy cumpliendo con lo que va a ser y vamos a reconocer como la ley de la gracia, porque ya estoy en el Hijo. Imposible que alguien lo pueda dar, sí que alguien pueda participar de esto. Bien, entonces, ahí mismo en su diapositiva ustedes pueden ver cómo podemos hacer la lectura de este capítulo 15, 7 de Romanos, que nos habla de esto. A ver, hagamos la lecturita. Dice así. Vean cómo dice. Permítanme. ¿Qué es lo que dice? Déjenme ver porque me cambié la figurita aquí. Bien. Que es, nosotros, esta ley que nosotros impera ya, convive con nosotros, este, nos hace eh, mostrarnos diferentes. Que ahora sí, mi cuerpo, que ya forma parte del cuerpo de Cristo, ya está sujeto totalmente, listo para dar fruto. Listo para dar ese fruto que el Señor espera de nosotros. Ahí ustedes pueden leer otra y vamos a ir a otra escritura, Juan 15, algo de Proverbios. Bueno, antes yo quisiera, porque tenemos tiempo, no tengo prisa. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de hablar un poco más de otros componentes del fruto antes de ver esta otra escritura que está ahí abajo en su diapositiva. Regresamos un poco a lo de Gálatas, en la descripción del fruto del Espíritu. El segundo que viene es gozo, ¿sí? Gozo. Y aquí el gozo, nosotros debemos entenderlo, que es el gozo que viene del Espíritu. Es decir, la satisfacción y la paz y la seguridad que me da la relación con el Señor a través de, por Cristo y a través de Cristo y por medio también de la obra del Espíritu Santo. Lo cual me lleva a mí a tener una actitud y una conducta de paz, ¿sí? De paz absoluta, serenidad, tranquilo, el Señor está en control de todo, Él va a solucionar tus problemas, tú confía en Él, deja que Él haga, deja que Él arregle las circunstancias y no va a cambiar su propósito y su diseño porque eres su hijo, Él es un Padre fiel, el Señor Jesucristo pelea nuestras batallas, somos más que vencedores por medio de Él, así es que yo tengo paz en medio de tribulaciones, tengo tranquilidad, no tengo ningún problema y del gozo esa paz y tranquilidad me va a llevar, bueno, ahí ya estoy mencionando la paz, me va a hacer mantenerme con paciencia y que a la vez también me va a generar un estado en mi alma de felicidad, ¿sí? Me va a generar un estado de alegría, que ya yo la puedo inclusive manifestar físicamente, ya la puedo yo manifestar sin ningún problema. Después está gozo, paz, paciencia. Después viene benignidad y bondad, que esto ya tiene en una relación para con mi prójimo. Tengo pensamientos bondadosos, de amor, benignidad, acciones de bien para mi prójimo, que si yo veo que el vecino tiene un problema, le ayudo, aunque a lo mejor me pone una cara de enojado y
que me dice, porque me hace un favor, yo no se lo voy a pagar, me está queriendo comprometer, qué sé yo, tantas circunstancias de vida, y no es así. Yo voy a tener una muy buena disposición siempre de ayudar, de ser acomedido, de ser considerado con los débiles, de hacer obras buenas para el prójimo, no para ganarme la salvación, que ya la tengo, sino que ahora ya sé hacer el bien y lo voy a hacer, de que yo pueda tener una actitud correcta y adecuada para con mi prójimo, de tener eh, buenos pensamientos, no malicia, no ver moros con tranchete, decimos aquí en México, perseguidores ocultos, un delirio de persecución, no, nada de eso. Voy a tener una gran capacidad de perdón, voy a tener una gran capacidad de pasar por alto faltas de otros, ser paciente, tolerante, considerado con el débil, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Todos son conductas. Hay otra que viene después, que la fe, que en el original es pistis o fidelidad o permanecer. Vamos a ser como Cristo, el fiel amigo, hasta hoy permanece en nosotros, en nuestra persona, el mismo Cristo que tuvo Pablo es el mismo Cristo que está en nosotros y que está allí para el ayudador a través del Espíritu Santo, no se separa de nosotros. Que nosotros nos querramos alejar es nuestro problema, pero Él siempre, Él es fiel y Él siempre está. Las 24 horas del día humano, Él no tiene ese tiempo de nosotros. Él siempre está en un eterno presente. No le vamos a decir cuando me voy a dormir, bueno, Señor Jesús, muy buenas noches, que descanses, ya eres libre, puedes ir a dar la vuelta alrededor del mundo, yo duermo aquí. No, no, por favor, ese es un gran error. No le puedo al otro día, al despertar yo, decirle, buenos días, Señor Jesús, ahora sí puedes entrar en mí, aquí está tu templo, ya abrí las puertas, pero en la noche no, en la noche fue otra cosa, hasta me fui con mis amigos o mis amigas, pero ya regresé y aquí estoy. No, dije, disculpen, eso es ser religioso, eso es tener un espíritu chiquitito y hacer del propio Señor un Jesús a nuestra medida. No, líbrenos el Señor de hacer eso. No es así, sino que nosotros estamos totalmente sujetos a su permanente presencia, ¿no? Como lo era en el huerto del Edén, ahora también estaba siempre el árbol presente, el árbol de vida, ahora siempre está presente la vid verdadera que es Cristo Jesús, nuestro Señor. También tenemos la penúltima, que es mansedumbre y templanza, la última, que estas dos tienen mucho que ver ya con nuestro propio ser interior, con nuestro propio hombre y mujer interior, porque tiene mucho que ver con nuestra respuesta de obedecer, aunque no entendamos muchas órdenes que nos dé el Señor. Hay órdenes que nos dé el Señor que no entendemos. No entiendo por qué me estás pidiendo que haga eso. Cuando nos dice, ve y habla esto, ve y haz esto, ve y trata este asunto con X persona, con tu prójimo, cualquiera que sea el asunto. ¿Pero por qué? O si, pues, si me dijo, me corrió, me dijo, ve y perdónalo. O ve y pide perdón, ya se murió tu orgullo, se acabó. O tienes que tener mayor humildad, porque la mansedumbre y la humildad son hermanas siamesas, van pegaditas, ¿sí? Y ser humildes, no vanidosos, no ya darnos a las cosas temporales, buscar, no sé, lo superficial, lo vano, para presumir. Mira, yo sí tengo un auto nuevo porque a mí el Señor me bendice, o ya tengo una casa. No, no, por favor, eso no va con un hijo de Dios, no va con, ya, eso es un amor por lo temporal y eso no va con las cosas eternas. Olvídense de eso, eso ya no va con nosotros, ¿no? El que si tienes, qué bueno, y si no, el Señor te dará, confía en Él y vas a recibir. No es la búsqueda de lo temporal, es, si bien tenemos y estamos viviendo en lo temporal como oró el Señor en Juan 17, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor suple nuestras necesidades, no nuestras necedades, sino nuestras necesidades. Él sabe qué nos hace falta y nos los va a dar, nos los va a enviar, y no nos va a dar más allá, como dice en el Antiguo Testamento. No, no, Señor, no me des más allá, no me des tanta provisión que me olvide de ti, y no me des tan poquita que reniegue de ti.
No, es un equilibrio, es vivir en un equilibrio y una estabilidad emocional, material, que nos permita fijarnos y atender las cosas espirituales y eternas. Hoy comí, gracias Señor, solo comí fruta. Qué bueno, gracias. Hoy comí un banquetazo. Gracias Señor. Punto. A lo mejor mañana no va a haber. Muchas veces nos exhortaba el apóstol Pablo, ¿no? Con lo que tengamos, seamos nosotros, tener contentamiento, no conformismo, es otra cosa, contentamiento. Hay, qué bueno, no hay, ya habrá, no hay problema, no, ya no hay ningún problema. Así es que la mansedumbre tiene mucho que ver con la humildad y finalmente la templanza. Y la templanza es mantener una actitud de valentía, una actitud de firmeza. Viene el huracán como las palmeras, me doblan, pero no me rompo. O plantas que hay en los campos que aguantan las tormentas mucho, ¿no? No me rompo. Como el Señor Jesús, por ahí se da una figura de él, que fue como una caña cascada, pero que se dobló, pero no. Bueno, en el caso del Señor Jesús, debió haber una ruptura o separación del Padre, pero ya en Cristo, glorificado y resucitado, nosotros no tenemos esa situación. No, ante las adversidades y ante las cosas que aparentemente van a acabar con nuestra realidad y con nuestra vida, no me va a afectar. Yo voy a estar allí presente. Así es que esto sería en cuanto a, fíjense cuánto hemos hablado, que es muy probable que esto lo estudien con más detalle si llevan la materia del Espíritu, los dones del Espíritu Santo. Puede ser que ahí vean el fruto del Espíritu, pero ya tienen una buena referencia y un buen cimiento para que lo puedan ustedes comprender mejor. Bueno, y fíjense, quisiera yo que leyéramos lo que viene al final del versículo 23 de Gálatas 5, porque esto nos vincula a lo que hemos estado viendo aquí en Juan 15, lo que hemos estado viendo en Romanos capítulo 4, ¿sí? Vean la vinculación, vean cómo podemos unir perfectamente estos versículos. Cuando dice así al final del versículo, la segunda parte del versículo 23 de Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 23. Contra tales cosas no hay ley. No dice, sí, puede haber ley o hay ley. No. Es muy exacto. No hay ley. ¿Está claro? No hay ley. Se acabó. Porque la ley no va a predominar sobre el fruto del Espíritu. Sería tanto como decir, tiene más peso las tablas de la ley que la cruz de Cristo. Y no es así. Si bien la cruz de Cristo vino a poner en evidencia las consecuencias de la desobediencia y de la transgresión de la ley, y se tuvo que pagar un precio, que fue la cruz de el Salvador del mundo, no hizo inefectiva la cruz la existencia de la ley. Eso sigue operando la jurisdicción legal del Padre para los que no conocen al Señor Jesucristo, lo han rechazado, no lo obedecen. La ley de muerte sigue existiendo para juicio de la humanidad, sigue estando en esa categoría legal, pero lo que es en la gracia, ya no. Lo que es en la gracia, nosotros ya no estamos bajo esa circunstancia, ya estamos totalmente en otra situación. Bien, bueno, después hay otra escritura de la que me iba a referir, que es Proverbios capítulo 3, Proverbios 3, versículo 18. Vamos a ver qué dice ahí, porque me gusta mucho esta aplicación también que tiene esta escritura. Proverbios capítulo 3, versículo 18. Dice así, y vean también esto mismo de esta vinculación, que nos habla de la sabiduría y de la inteligencia. Y Cristo, el Señor, es la sabiduría hecha carne, el verbo de Dios.
es la inteligencia espiritual que se nos da para la comprensión y revelación de la palabra escrita. ¿Y cómo se vincula con el árbol de vida? ¿Cómo se vincula con la vid verdadera? Sí, vean lo que dice el versículo 18 de Proverbios 3. Ella, la sabiduría y la inteligencia espiritual, por supuesto, es árbol de vida de los que a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Sí? Qué hermosa escritura, ¿no? Ella es árbol de vida, la sabiduría, que es Cristo mismo, la sabiduría del cielo, sus enseñanzas, sus predicaciones, sus mandamientos, todo lo que viene en los evangelios. Ese es lo que el árbol de vida nos enseñó. Y eso es de que si echamos mano de esa enseñanza y sabiduría que es Cristo en nosotros y que nos sigue hablando, pues y la retenemos, vamos a ser felices en esta vida. Vamos a ser personas muy positivas donde quiera que nosotros estemos, sin ningún problema. Ahora vean otro mismo también de en Proverbios 18, vamos a ver qué dice Proverbios 18, sería el versículo, déjenme ver, 30, a ver, permítanme, aquí lo estoy buscando, eh, Proverbios 18, sí, y vamos a ver, que nos habla acerca de la familia, ¿no? Pues, a propósito de la aplicación que mencionamos con lo de la familia. Dice así, como fruto, eh, y uniéndolo a la sabiduría. Versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y dice después en el 22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de el Señor. O sea, uniéndolo a lo que es las consecuencias de generar fruto del Espíritu con todo lo que mencionamos, y en la relación matrimonial, y aparte de tener sabiduría para poder establecer juicios correctamente, ¿sí? Y finalmente, este, vamos a ver, déjenme ver si mal no recuerdo, porque por ahí había yo leído esto, en el capítulo 30 de los Proverbios, um, habla también de la sabiduría, pero de la sabiduría que viene de Dios. Dice, o sea, es alguien que escribió esto, ¿no? Proverbios que eran muy interesantes, de Itiel, eh, que fue alguien que dijo este proverbio. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. O sea que el que dice, yo tengo un carácter muy fuerte, pues espero que tengas el carácter de Cristo, si es que dices que lo tienes muy fuerte, ¿no? Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Y así sigue diciendo, pero a este mismo que se le está, que está como desafiando al Señor, y hay una respuesta para algo así. Fíjense que en este mismo capítulo de Proverbios, cuando habla acerca de lo que el Señor tiene que ver con alguien con el que tiene una no reconocimiento y se quiera aprisionar por la ley, porque esto lo estoy diciendo para regresar al capítulo 4 de los Romanos. Por cierto, vamos a regresar al capítulo 4 de los Romanos. El hombre que no ha entendido y que no quiere entender lo que nos hablan estas enseñanzas que hemos leído de Proverbios, o lo que leímos en Gálatas, que sería las obras de la carne, pues obviamente que se va a ver en una situación en la cual va a tener que ser juzgado por muy bravo que se diga, muy así, muy fuerte, muy necio, o sea, la necedad del que no quiere aprender la sabiduría de arriba, o la sabiduría del Señor Jesucristo, que es Cristo mismo. Pues entonces tendremos que considerar lo que se nos dice
aquí en el capítulo 7 de los Romanos, ¿sí? Fíjense, estábamos ahí leyendo a partir del versículo 4, que habíamos visto esto, que llevemos fruto para con Dios. Esto lo podemos leer en el versículo 4 de Romanos 7. Que si nosotros hemos renunciado a la ley, porque ya no estamos unidos como en el matrimonio, ya se acabó la ley, pasó, ahora yo estoy unido a Cristo en la gracia, como haciendo una comparación con el matrimonio, entonces como en la vida matrimonial yo ya no estoy con la ley porque estaré yo adulterando espiritualmente, así de graves, sino que si ahora yo estoy en la gracia, en el versículo 4 dice, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley, ¿se dan cuenta? Han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en estos miembros llevando fruto para muerte, fruto venenoso, ¿no? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no tiene nada que ver, ni tenemos nada que ver con la ley. El que está en Cristo Jesús ya vive para Cristo, vive en Cristo y no tiene ya una posibilidad de tener una relación con el Señor en términos de ley. Ya no la tiene, ya, ya no tiene esa posibilidad. Ya estamos viviendo ahora bajo otro régimen totalmente diferente, ¿sí? Entonces, por favor, así como podemos ver en esta ilustración que les estoy proyectando, nosotros ya vivimos bajo este régimen de la gracia, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos de considerar en esta porción de la carta a los Romanos, capítulo 7, y vamos a quedarnos hasta acá para entender lo que dice el versículo 8 de Romanos capítulo 7. Es lo que vamos a ver en la sesión que viene. Bueno, que Dios los bendiga, muchas gracias y nos estamos viendo acá en esta próxima sesión. Ahora sí va a ser en vivo. Que Dios los bendiga, los saludo y me despido de ustedes. Amén. Adiós. Que les vaya muy bien.